No cabe duda que para cada cosa hay una edad. Por ejemplo, para tomar leche todo el día, pues preferentemente que seas un bebé, porque después tu cuerpo físico necesita otros nutrientes y le va mejor que dejes los lácteos. Pero cuando pensamos en lo mismo para todos los aspectos de la vida, pues ahí sí que es más complicado, porque ¿a qué edad debes enamorar? ¿A qué edad debes estudiar? ¿A qué edad te debe gustar el heavy metal? ¿O a qué edad te debes de vestir de una u de otra forma? Pues entonces, ahí es cuando nos encontramos con prejuicios o con creencias que pueden ser la causa de algunas violencias y que tal vez no estamos notando tanto. Yo te confieso que soy de esas personas que piensan que para cada cosa hay una edad. Hay una edad. Aunque últimamente me ha explotado evidencias en la vida que me hacen pensar que la edad es solo un número y que para hacer lo que se te pega la gana, la edad no importa. Yo soy Marisela Salazar. Yo soy Alessia Divari. Y esto es Quisiera, pero no. Pero no puedo. Hola, ¿cómo estás? Hola, mana, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, ¿tú eres de esas personas que piensan que hay una edad para cada cosa? No. O sea, ¿No? bueno, respondí demasiado rápido. O sea, creo que no. O sea, en general. Porque luego sí me cacho. O sea, me cacho juzgando al prójimo o a la prójima, por ejemplo, con el tema de tener hijos, ¿no? ¿Ah, sí? Quizás una Dices, mujer ya está porque grande. ya está grande, o sea, quiere ser abuelita o abuelito, o que, o Yo sea, también soy que así. se haga. O sea, yo soy de los que cuando ve, por ejemplo, que es más estereotípico de los hombres por el tema biológico, que O sea, tienen si ves hijos un a los hombre... 80 años, ¿no? O 70 años, un bebé, digo, pero qué necesidad, o sea, ¿por qué no se hizo la vasectomía? Sí soy bien juiciosa, la verdad, sí me aviento pues, ese tipo de comentarios, y si quizás hoy trato de no hacerlos, sí noto que los pienso, o sea, que tengo un tema con la edad y con, sí hay ciertas edades donde uno ha de hacer las cosas o ponerse en paz con que no las hizo. ¿Tú piensas? Pero Me yo lo pienso, estoy por ejemplo, cuestionando, pero sí mira, me cacho pensando eso. fíjate, yo pienso en Mick Jagger, que siempre que he sido su Es fan, como y el digo, símbolo, además de wow, él. me encanta Mick Jagger porque la congruencia que ha manejado a lo largo de toda su vida, es decir, es rockero y siempre, o sea, no oculta lo que es como muy auténtico, ¿no? Vaya, cosas y cosas, ¿no? Hay que tirar. Pero Mick Jagger, ¿no? Y digo, wow, increíble que se suba al escenario y que siga tocando y que siga rockeando de esa forma, ¿no? Y veo a Madonna, que de pronto se volvió a subir al escenario y que de pronto, y te confieso que lo primero que me fijé, dije, ya está grande, o sea, como que ya Esa está, señora ya está grande. y después digo, bueno, ¿y por qué no pienso lo mismo de Mick Jagger, no? O sea, Claro. es un tema, puede ser un tema de género también, que estamos muy acostumbrados a pensar en los hombres que se vale tener hijos más grandes, porque si ves a un hombre que tenga un hijo a los 50, a los 40 y tantos, pues lo ves mucho más natural, ¿no? Y en una mujer quizá no tanto. Pero dejando de lado el tema de género, que puede ser, que creo que ya se han abierto las puertas a que hablemos muchísimo sobre estas brechas o estas violencias de género, pienso que la edad promueve otra violencia que está también ahí como velada, ¿sabes? Como, pues, ¿por qué no tener hijos a la edad que tú quieras? O, claro, ahí en ese punto hay una limitante biológica que es lo mismo que la leche del bebé, ¿no? Es como, no puedes tomar leche todo el día, aunque te encante, porque tu cuerpo te va a decir, hasta aquí llegué. Bueno, o sí, porque hay a quien los lácteos no le sientan igual de pesados, ¿no? Hay Claro, quien puede seguir siendo un becerro a los 40 años. Claro, pero puede ser vegano, puede ser lo que tú quieras. Claro. Pero vaya, solo tomar leche como los bebés. Ah, que complicado. Únicamente te alimentas de leche, sí, supongo que sí, no sé, que tendrían que no sé si suplementar, que existe. tendrían que... Sí, ya no es ¿sabes? suficiente, pues, a nivel Ya no es de, sí. suficiente. Entonces, en ese sentido, si hay un componente del cuerpo físico y quizá tener hijos, es lo mismo, hay un componente del cuerpo físico. Claro, pero aún ahí entonces te dirían, pero entonces a nivel del cuerpo físico y de lo biológico, los hombres pueden seguir teniendo hijos hasta un día antes hasta el día de morir, pues. Claro.
Pero superando esta parte del cuerpo físico, pensando en otras cosas que quizás no tengan tanto que ver con el cuerpo físico, siempre tiene que ver porque es tu vehículo de existencia. Pero, por ejemplo, la forma en la que te vistes. ¿Tú lo juzgas? ¿Yo? Ay, a mí me hablas. Sí. Sí, de pronto sí. Es que te voy a confesar, de pronto veo yo a personas que digo, híjole, no están en edad de vestirse así. Ya no está en edad de vestirse así. Ya no está en edad de vestirse así. Sin embargo, quiero decirte que en estos últimos meses he reconfigurado como mi pensamiento y ya me cacho más diciendo, pues que se vista como le pegue la gana, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema en que se vista como quiera? O sea... Exacto, esa reestructura, yo también he estado trabajando en eso. Y también, o sea, porque sí creo que me cachaba y decía, bueno, pero ¿y a mí qué chingados me importa, pues, no? O sea, yo que tengo que andar de juzgona de si la joven de 45 años o de 50 se pone minifalda. ¿Cuál es mi pedo? Ninguno, ¿no? Si yo no me siento cómoda usando minifalda, que dicho sea de paso, nunca me sentí cómoda usando minifalda, ¿no? Y entonces me cacho y es como, bueno, en mi caso ni siquiera tenía que ver con la edad, es más bien con los temas del cuerpo que hemos platicado en otros episodios y así, más que con la edad en mi caso. Pero entonces luego digo, y ahí ando proyectando mis traumas en el mundo y es como, ¿y por qué se viste de minifalda esa señora, no? Y me ha sensibilizado mucho mi propia edad. O sea, el haber cumplido 41 años ahora hace poquito, y sentir que me siento muy joven. Exacto. Es que me pasa muy igual. ¿Sabes qué? Yo cuando escuchaba en las noticias o en cualquier lugar así como una persona de 40 años y yo decía, es muy mayor, o sea, es muy grande, esa persona ya la vida se le acabó casi. Exacto, ¿no? Sí. Y ahora que llegué a ese piso, el de los 40, digo, tengo fuerza igual que tenía a los 30 y tengo el ánimo idéntico. No ha cambiado nada, tengo más ganas, ciertamente, ¿no? Quien sea muy fijado o muy fijada, pues claro, dirá, bueno, pero tienes muchas más arrugas. Pues sí, pues es. Pero lo que no ha cambiado es mi forma de vivir la vida. Claro que sí, con la experiencia, con la madurez, pero me refiero a las ganas de, por ejemplo, bailar. A mí que me gusta mucho bailar. Yo no soy una persona que generalmente tome mucho. Entonces, no, es de las que ficha toda la noche. Exacto. A quien no la conoce. Exacto. Siempre puede ser conductora designada. Siempre. Pero sí me gusta mucho rockear en términos de bailar. O sea, yo puedo estar bailando y cantando. Sí, la fiesta sí te gusta, nada más no te gusta tomar. Sí, yo la fiesta la paso con agua mineral. Pero esa manera de tener fiesta es como no ha cambiado, ¿no? Y me veo con amigas como tú cantando y gritando a la medianoche los éxitos del momento, como si fuéramos niñas de 10 años a todo pulmón. Y de verdad que eso no ha cambiado, no. Lo hacíamos desde los 15 y seguramente a los 60, 70 y hasta que nos muramos lo vamos a seguir haciendo, ¿sabes? Sí, creo que ahí, por ejemplo, lo que yo sí he notado o noto en mí es el después, no el durante. El durante puedo seguir rockeando, al menos hasta la fecha, como cuando tenía 20 o 15. Pero en el después sí la pago. O sea, en el día después sí estoy hecho una piltrafa de, ya no es igual, gente. O sea, no, claro, es como, sí necesito mi día de reposo. Si son 2, mejor. O sea, es como, si me das 2 días de reposo, lo agradezco. Donde ya estoy así como echadita o hago pocas cosas. O sea, como estoy cansada, pues. O sea, sí, mi cuerpecito, pero lo sabe, digo. Lo he visto con muchos amigos que ya necesitamos más tiempo, pero habemos unos que necesitamos más tiempo que otros, ¿no? También dependerá de nuestro estado de salud, de nuestra propia condición física. A mí sí me toma un buen día. Si roqueo como ahora que nos vimos en Madrid hace poco porque fui a la boda de otra amiga,
y Alessandro, mi novio y yo, rockeamos 12, o sea, de la 1 de la tarde a la 1 de la mañana sin parar. Así lo dimos todo. Y creo que al día siguiente éramos unas piltrafas, ¿no? O sea, pero la energía, las ganas, o sea, la actitud sigue estando y es, o sea, esta, para mí, de primera instancia, esta autopercepción que ha cambiado en función de la vejez o de los años, ¿no? Porque además yo soy la más chica de mi casa. Tengo dos hermanos, o sea, un hermano y una hermana más grande. Y mi mamá, ¿no? Y conforme yo he ido creciendo y cómo me voy sintiendo, y veo a mi hermana, por ejemplo, que es la más grande, que está a 2 de cumplir 50, y ya me digo, mi hermana, 50, ¿de qué me hablas? O sea, es como cero parece de 50, pero cero parece de 50 en lo que yo tenía estipulado en mi cabeza, y en mi creencia de cómo eran los 50, o sea, que la gente en mi cabeza cuando yo estaba mucho más chava era 50, ya estás viejito, pues, ¿no? No, claro, y si tú ves las fotos, por ejemplo, de mi abuela o de... Que además ha ido cambiando. Claro, ves a una mujer de 40 años o de 50 años y era ya como una viejita, como esta concepción de viejita, de no moverse, de falta de movilidad, de tal. Sí, pero, de vestirse quizás de colores más sobrios, ¿no? O sea, como todo era diferente. Exacto. Esta cosa con la edad y lo que se espera o no. Por ejemplo, yo me acuerdo el shock que fue para mí la diferencia entre mi abuela paterna, la mamá de mi papá, y mi abuela materna, ¿no? Mi abuela materna siempre fue como muy jovial, como muy moderna, en el sentido de siempre se vistió como muy cool y siempre estuvo maquillada, era estetista y entonces ella siempre muy vanidosa y entonces como que pues esa era mi abuelita, ¿no? O sea, nunca la vi como viejita, chiquita, fragilita, claro. ¿no? Y cuando conocí a mi otra abuelita, que me fui, el sexto de primaria lo hice en Italia, en el pueblo de mi papá, y conviví con mi abuela y entonces me fui en realidad a conocerla y a convivir con ella. Me acuerdo el shock de la primera vez porque aparte llegamos tardísimo, eran como las 4 de la mañana y esta imagen la tengo grabada. Y sale mi abuelita a abrirnos la puerta y era una señora chiquitita, ¿no? Chaparrita, muy encorvada, vestida con una batita larga, blanca, ¿no? Y su gorrito, literal usaba gorrito para dormir, una trencita amarrada y un gorrito de esos que caen como de película. Y se veía viejita, ¿no? O sea, muy arrugadita. ¿Y la diferencia de edad no era tanta con respecto a tu otra abuela? O sea, sí, pero no tanta a la época, o sea, habrán sido como, o sea, mis dos abuelas se llevarían como 15 años. Tal vez. Ya, sí, no. O sea, sí era un buen pedazo, pero no para que físicamente, o sea, es casi la diferencia entre mi abuela materna y mi mamá, pues, ¿no? Que parecían más hermanas que madre e hija, porque mi abuelita la casaron muy joven. Y entonces, pues en realidad se llevaban pocos años mi abuelita y mi mamá. Y lo mismo entre ella y mi otra abuela. Pero había mucha diferencia porque, o sea, mi abuela no tenía media arruga o muy poquitas, o sea, y entonces, y era la actitud, mi abuela trabajaba, ¿no? Claro. La mexicana. Y la de allá era era una señora muy católica, ¿no? Mi abuelita paterna muy católica. Y entonces el ver también su actitud durante todo el año que conviví con ella, era muy católica, entonces todo el tiempo estaba leyendo la Biblia, y la acompañaba yo a misa, esas eran como las actividades con ella, ¿no? Hacer que seguro crochet, eran las actividades, ¿no?, que se esperaban de ella a esa edad. Claro, y mi abuela fue, o sea, de verdad que trabajó muchísimo en la familia durante toda su vida, ¿no? Le tocaron trabajos trabajos pesados, ¿no? O sea, como estar en el campo, pues todo el cambio de esa Italia, digamos, preguerra y luego a la posguerra y luego el cambio a la modernidad, digamos, o sea, digamos que vivió muchas etapas muy fuertes aún a nivel social en su país. Y entonces no tenía dientes, ¿no? Pero mi papá dice que desde que él era chiquito su mamá no tenía dientes porque pues las condiciones de salud y bla, bla, perdió los dientes muy joven.
Entonces siempre se vio como mucho más grande de su edad, y luego ahí antes el luto lo vivía así. Entonces dice mi papá que él siempre se acordaba de eso, o sea, que la imagen que tenía de su mamá era esa, como siempre fue viejita, ¿no? Claro, porque las viudas se tenían que vestir de negro, se tenían que cubrir, ¿sabes? Y se te moría uno, aunque no fuera el marido, ¿no? Exacto. Claro, sí. Claro. Oye. Entonces, no, dime. No, que te iba a decir que yo, o sea, tengo una teoría, porque a mí me pasó un fenómeno muy, muy interesante, pero es solo no soy una muestra representativa, pero cuando llegué a Francia a estudiar la maestría, yo en mis 40 y mis compañeros todos en sus 22 máximo, yo que soy una persona muy prejuiciosa, dije, no, o sea, mi prejuicio empezó con todo. Pero ellos no, afortunadamente, ellos no eran prejuiciosos. Y me mostraron ese camino. Entonces, algo muy chistoso que me pasaba es que cuando el estar conviviendo con ese grupo de personas todo el tiempo, prácticamente, o sea, todo el tiempo digo de día, de noche. ¿No? Sí. Tú conociste mi casa, que vivía en una residencia de estudiantes que era aparte de la universidad, pero al final del día estar rodeada de gente en sus 20 años, yo no sé, algo pasó, pero de verdad que mi energía, mi cansancio, mi todo cambió por completo. Es decir, evidentemente... Te volviste un vampirito energético, mana. Me volví algo así. Eran muchos, así que le quité un poquito a cada quien. Un poquito a cada quien, porque eran muchísimos. Pero lo que te quiero decir es que ¿qué tanto no nos quitamos nosotros mismos la energía al pensar y al vivir que ya no podemos hacer ABC? Porque, claro, un joven que va a rockear, al otro día también está devastado. Cansado, o sea, también está hecho un... Entiendo, ¿no? Hay gente que va a rockear y al otro día se puede levantar a las 7 de la mañana a su clase de natación, ¿no? O va a clase de 7, como yo. O va a clase de 7. Pero más allá de eso, de verdad creo que hay un fenómeno también en el cual las personas vamos comprando lo que se tiene que hacer a cada edad y los límites que tenemos que tener a cada edad, y es parte del sistema. Estoy convencida de eso. Sí, yo también, y yo lo veo, por ejemplo, a mí, de las primeras cosas que este tema de tener creencias al respecto y de cómo las vamos autocumpliendo, ¿no? Se llaman profecías autocumplidas, ¿no? Cuando creemos algo y luego se nos cumple. Que, por ejemplo, lo veo, o lo empecé a ver desde hace ya, o sea, desde que empecé a trabajar en temas de sexualidad y luego empecé a trabajar con personas a nivel clínico, es con el tema de, por ejemplo, particularmente lo vi más en mujeres porque tiene que ver con una creencia social, de pasada la menopausia, o sea, estereotípicamente empieza la vejez, y entonces mi vida sexual se acaba. O sea, ya no he de tener deseo, ya es como, no está bien que yo tenga encuentros sexuales, o sea, como que el tema sexual debería, ¿no?, pasar a un segundo término porque vivimos o estamos acostumbrados o hay una creencia social en función de una sexualidad reproductiva. Y entonces la única edad válida para sentir deseo, para sentirme, digamos, que puedo y debo, no solo puedo, sino además debo ser sexualmente activo, es en etapa reproductiva. Y eso hay muchísimas mujeres que lo tienen y que la menopausia es terrible y que entonces voy a tener de verdad un impacto horroroso en mi sexualidad. Y de verdad me toca trabajar mucho con eso en los dos sentidos, ¿no? Mujeres que llegan sintiéndose con mucha culpa, sintiéndose muy extrañas, sintiendo que algo no está bien con ellas, porque ¿cómo puede ser que yo siga teniendo ganas de treparme al guayabo todos los días? ¿De verdad? Sí. Si ya tengo 50 años o si ya tengo nietos, es como yo ya soy una señora mayor con nietos, yo no debería de seguir teniendo tantas ganas. ¿No? Exacto. Eso no es de abuelas. Eso no es de abuelos, porque en nuestra concepción
los abuelos no cogen, pues, ¿no? Los abuelos no tienen encuentros sexuales, los abuelos no tienen líbido. No, ya se acabó su vida y hay que ayudarles a todos, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando en realidad cero funciona así, ¿no? O sea, tenemos líbido, mientras estemos vivos, tenemos deseo sexual. O podemos seguirlo teniendo, ¿no? O sea, es una cosa natural. Y el deseo sexual es uno, y todos los demás deseos, yo pienso que también. Claro. Tengo una tía que tiene, no me acuerdo si 88, 89 años, y ella sigue montando a caballo. Claro, no galopa ni va como... Pero sigue montando a caballo, y ella es bailarina de danza clásica de profesión, y ella dice que la edad es solo un número. Pero algo muy chistoso es que dice que su familia alrededor le dicen, no, tú no hagas eso, no te pares, no lo hagas, queriéndola cuidar. Pero ella dice, no, si me quedo aquí sentada, aquí me quedo y ya no me muevo. O sea, yo me tengo que mover, yo sigo montando a caballo. O sea, ella dice, yo tengo que seguir haciendo todo porque, porque si no... Eso me mantiene viva y activa. Eso me mantiene activa. Y otra tía, que también es por allá de estar en los 80, lo mismo, dice, yo tengo que estar en movimiento porque si no me vuelvo inútil, inactiva, ¿no? Entonces... Sí, entonces, perdón. No, entonces creo que estos límites sociales que también vamos poniendo y haciendo, ¿no? ¿Y qué tal si los abuelos quieren rockear? ¿Y qué tal si los dejamos si los dejamos simplemente en la creencia, simplemente en la concepción, ¿no? Y a mí me pasa con mi papá que tiene 70 y tantos años, que se sube a la moto, y yo digo, es que no estás en edad de andar en moto, papá. De andar en moto. No, ¿sabes? Es como, ya tu edad es peligroso, y él decide, claro, pero es peligroso aún a los 20, pues. Pues claro. Pero es esta idea de... Claro, digamos que en realidad, o sea, representa peligrosidades distintas, ¿no? Por ejemplo, esto de andar en moto cuando tienes 20, porque no mides el peligro, porque tendemos a ser más atrabancados, ¿no? Es como nos sentimos jóvenes por siempre y entonces como Difiero. A mí no me va a pasar nada. Difiero. Yo pienso que todo eso que acabas de describir lo tiene mi papá. O sea, es como... Eso es justo, ¿sabes? Ese es justo el miedo. Ese es justo el miedo. Es como no sabe medir el peligro, como que él cree que puede más de lo que puede. Es como Exacto. Si tuviera 15. ¿sabes? Exacto, como... que creo que eso es importante, porque no se trata también, por otro lado, si nos escuchan, habrá quien diga, ay, están romantizando la vejez y entonces no es verdad que puedes hacerlo todo. No, hacerlo todo específicamente como cuando tenías 20, ciertamente hay límites que creo que tienen que ver también, o sea, es para variar y no perder la sana costumbre, tiene que ver con encontrar vamos a llamarle equilibrio, o como decían los griegos, con encontrar la virtud, que tiene que ver con el justo medio, ¿no? O sea, ni ¿cómo se llama? Ni temerario, ¿no? O sea, como de quién dijo miedo, ni cobarde, como entonces me quedo en mi casa encerrado porque qué miedo la vida y entonces no puedo hacer nada. El justo medio sería la valentía, ¿no? Que es la capacidad de enfrentar mis miedos dejando que el miedo me cuide, ¿no? Es decir, escuchándolo y sabiendo que hay ciertas restricciones, ciertas cosas que me causan, que ya no tengo quizás para la mayor parte de la gente a los casi 80, ¿no? O a los 80 o más, pues ciertamente los reflejos para la mayoría no van a ser iguales, ¿no? Y tengo que estar claro con eso y entonces tomar mis precauciones. No significa no lo hagas, solo hazlo con tus debidas precauciones, sabiendo que creo que esa es la parte como más difícil para muchas personas, ¿no? Porque en esto que yo me sigo sintiendo súper bien y súper joven, porque mi actitud y mi sensación sigue siendo esa, pero a veces sí, mi cuerpo, por diferentes razones, pues no me acompaña de la misma manera, ¿no? O sea, yo tengo 41 y mi cuerpo no me acompaña como yo quisiera todo el tiempo porque hemos tenido algunos percances, ¿no? Y entonces hay una serie de cosas que aún queriendo, o sea, yo siempre lo digo como en broma y no en el terreno sexual, es como cuando yo tenía 20 años, si me hubieran dicho que cuando llegara yo a los 40
o sea, algún día me iba a gustar la posición de cucharita, ¿no? Hubiera dicho, es que tú no me conoces, tú no sabes quién soy, o sea, es como, ni al caso, a mí jamás me va a gustar, eso no va conmigo, jamás me va a gustar esa pinche posición de hueva, ¿no? Eso pensaba yo a mis 20. Y me esa hoy y digo, pero qué bonita, qué cómoda, o sea, es como, pero qué cómoda. Claro, una cirugía de columna después, ¿no? O sea, es como, pero es tan cómoda. Pero ahí es donde hay que diferenciar entre una cosa y otra. Es como el cuerpo físico va teniendo una vida, un desgaste, una formación. O sea, claro, o sea, si una persona ahorita a los 70 o los 40 quiere empezar a no sé, hacer algo nuevo para su cuerpo, quizás sea más peligroso que si lo hace un niño, porque, ¿no? O más retador, ¿no? O más retador, ¿no? Porque el cuerpo de un niño se reconstruye facilísimo, ¿no? Están hechos como de plastilina, entonces se caen, se doblan y se reconstruye. Sí. Y un cuerpo en la medida en que vive, pues va teniendo más dificultades. Y claro, lejos de romantizar es, creo yo, visibilizar que no importa la edad que tengas, tienes derecho y puedes hacer muchísimas cosas. A vivir, a disfrutar, al placer. Claro. Con los límites que te impone tu cuerpo, y esos también te los impone de muchas maneras a todas las edades, ¿no? Y creo que la diferencia ciertamente es la experiencia, es decir, evidentemente yo con mis compañeros de 20 años, pues les ganaba en experiencia, ¿no? Y en prejuicios. Entonces, claro. y en ambas, también, en ambas. Pero, o sea, es algo como que a mí me pareció sumamente interesante, como en estas clases de literatura clásica española, hablando de Calderón de la Barca, y entonces muchísimos teóricos, o diría yo que la gran mayoría de los teóricos, señalan que él pudo escribir una novela como La Dama Duende porque era un joven irreverente, ¿no? Pero lo atribuyen a que era joven, ¿no? Como que esta capacidad de innovar o esta capacidad de ver lo diferente era porque era joven. Solo está en la juventud. Claro. Solo está en la juventud. Y entonces ahí es cuando, de primera instancia yo lo creí absolutamente y lo compartí y decía, claro, un joven irreverente y por eso puedo escribir este tipo de comedia, bla, 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 bla. Pero después, pensando en todas estas madres y abuelas de personas desaparecidas, que fueron las que en Argentina, que emprendieron esta misión de búsqueda cuando no encontraban a sus hijas, a sus nietos, y toda esta movilización de mujeres y abuelas de la Plaza de Mayo, que así les llamaron, que salían que además eran innovadoras, fuertes, que fueron cruciales para localizar a sus hijas embarazadas. Es decir, estas mujeres, abuelas, me parece impresionante que todos los jueves se juntaban afuera de la Casa Rosada, que era la sede del Poder Ejecutivo, con un pañuelo blanco en la cabeza y simplemente a caminar, y eso para librar las trancas de toda la represión política, pero es como innovadoras, fuertes, valientes, irreverentes, o sea, claro. todo, que tuvieron tal poder simbólico que rebasaron los límites de la negociación. Que cambiaron un país en ese sentido. Cambiaron un país, ¿no? Se convirtieron en narradoras, en mediadoras, en analistas, pero eran abuelas. Entonces, no tocaba a una abuela ser irreverente. O sea, podemos entender el movimiento estudiantil del 68 y decir, pues es que eran jóvenes, porque eran jóvenes. Pero lo mismo pasó con las abuelas. ¿Y sabes cuál era la diferencia? Que tenían un propósito. O sea, no era la edad, eso es lo que creo que queremos un poco transmitir, ¿no? Que no es la edad, es un poco el propósito. Que la edad no tiene que ser por fuerza un límite, o sea, porque cuando yo lo veo en función de mí, ¿no? O en función, por ejemplo, de mi mamá, que cumple 78 este año, y la veo y digo, pero está perfecta, ¿no? Está perfecta. O mi hermana, que les decía que me va a odiar cuando ya va a cumplir 50, ¿no? O sea, y es como esto que acabo de decir, ¿no? Que me estoy cachando, que digo, me va a odiar porque va a cumplir 50, porque es este tema de la edad de no hay que decir cuántos años tienes, de no hay que decir que ya estás... Porque te haces vieja. Te haces vieja. Y parecía que el viejo es sinónimo, o sea, creo que lo que estamos buscando retar, cuestionar, transformar, tiene que ver con
el por qué no puedo decir mi edad, por qué no puedo estar orgullosa de mis 41, de mis 51, de mis 70, de mis 80, de mis 90 o de mis 110 si llego, porque eso habla de, o sea, es un privilegio llegar a esas edades, ¿no? Hay muchísima gente que no contó con ese privilegio, ¿no? Que no llegó a ser viejo, ¿no? O a ser vieja, y creo que desde ahí, al menos para mí, tiene que ver con irlo reestructurando, con envejecer es un privilegio, ¿no? Y claro, entiendo que hay muchas maneras de llegar vieja o de vivir cómo se va transformando mi vida, mi cuerpo, y que habemos gente más privilegiada que otras, donde quizás, por ejemplo, yo crecí y sigo estando en una familia donde mis papás, desde muy jóvenes que empezaron a chambear con todo, a trabajar, siempre pensaron en cuando seamos grandes, ¿no? Necesitamos, o sea, planearon el cómo les gustaría Su llegar a vejez. esa edad, ¿no? Planearon su vejez Qué bien. para no sentirse presionados con el tema de tener que trabajar un chingo, y si no trabajo entonces no voy a tener manera de cómo sustentar mi vida, ¿no? Y entonces ellos planearon que no todo el Pero, mundo hace, pero ni puede. pero no, claro, es que ese también es una oportunidad enorme, ¿no? El que Claro, poder planear tu vejez es una oportunidad de vida enorme, es un privilegio, ¿no? Porque claro, hay mucha y gente hay, como yo que quisiéramos planear nuestra vejez, exacto, pero sí. nada más no veo cómo, o sea, nada más no encuentro la manera de... ¿No? Y entonces, todas estas cosas, pero que entonces es por eso hablaba yo como del tema de la virtud de los griegos, porque caemos en estos excesos o en estos, por ejemplo, la, ay, se me fue el nombre, por acá lo había yo, así, la jerascofobia, ¿no? Ándale, ¿qué es eso? Ándele. La jerascofobia es el miedo, pánico, o terror o aversión a ser viejo o vieja, a ser un adulto mayor o hacia los adultos mayores, hacia los viejitos. Gerascofobia como de Jerascofobia, geriatría. como de geriatría, sí. Ah, mira. Jerascofobia de gerar, que tiene que ver con los viejos, y fobia con miedos, ¿no? Y entonces es esta obsesión, ¿no? Por mantenernos, por todo lo que entonces significa ser viejo, entonces quiero lo contrario, ¿no? Entonces la jerascofobia está, por ejemplo, son personas que asocian la vejez o a los viejos a decadencia, enfermedad, decrepitud, ¿no? A todo esto que me lleva más cerquita, de alguna manera, o de muchas, a la muerte. Oye, pero pienso que todos de alguna manera vivimos en ese sistema que asocia la vejez a la decrepitud, a la muerte, a todas estas cosas. Y me hiciste pensar en un sesgo también de género, ¿no? Porque, por ejemplo, estos estudios de percepción de cómo los hombres llegan a su punto sensual o su punto máximo de atractivo a los 50 años, ¿no? Y Antes era ahorita, los 40, pero como la bueno, vida y ya ya están somos los más, 30, son los nuevos 20, los 40, los nuevos exacto. 30, ¿no? Y entonces, como ellos llegan a su máximo atractivo, Esplendor sexual, atractivo, sí. esplendor a los 50. Y las mujeres llegan a su máximo esplendor a los 18. Entonces, resulta que las mujeres queremos seguir pareciéndonos a esa versión de los 18 físicamente, ¿no? Y permanecer jóvenes, y permanecer bellas, y permanecer sin arrugas, sin canas, porque hay ese indicador social que dice que tienes que ser de esa manera, ¿no? Y entonces los hombres se ven bien con canas, se ven Se ven bien interesantes, mayores, sí. se Un ven hombre con ganas se ve interesantes, interesante, se ve maduro, se ve maduro, y aparte ya llegó como a una estabilidad económica que lo hace aún más más interesante. interesante. Pero creo que ahí valdría la pena reformular nuestra mirada para que las mujeres también fuéramos más interesantes conforme vamos siendo Creciendo. mayores, más maduras, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder visibilizar y también darnos permiso de hacer es decir, de tener gozaderas y hacer las cosas que nos gusten a cualquier edad. Si te gusta bailar, baila, no importa qué edad tengas, Que la ¿no? tengas. Si te gusta lo que sea que te guste, hazlo, porque no importa la edad, creo que podemos seguir haciendo las cosas, ¿no?
Y sí, claro, ajá, y quiero claro, decir nada vas. más una cosa, No, el límite vas. del cuerpo, de lo que te permite el cuerpo, pues por supuesto que es muy importante. Si te fijas, cuando una persona lleva mucho tiempo haciendo algo, cuando llega a la vejez, lo puede seguir haciendo, porque su cuerpo ya tiene como esta adaptación o este camino, ¿no? Entonces tú ves la gente que ha montado a caballo durante toda su vida, pues claro, llega a los 80 y puede seguir Y lo montando a sigue caballo. haciendo, claro. Y lo sigue haciendo y su cuerpo ya, o la gente que baila, ¿no? Las profesionales de cualquier tipo de danza, O la gente que coge, lo puede por seguir ejemplo. haciendo a cualquier edad. Pero yo creo que esas son de las cosas que aunque dejen de practicar, No, lo puedes volver se a puede practicar. retomar. Sí, sí, sí. La vida no corre peligro, no es como un caballo que te caes, ¿no? Es Exacto, como, que te caes, sí, sí. ahí la Pero, vida no corre tanto y peligro. justo ahí quiero hablar de una paciente que a mí me encanta su caso porque llegó conmigo, tenía como 70 años cuando Oh, llegó. Y llegó porque me dice, yo quiero descubrir mi sexualidad, ¿no? O sea, como que wow. tuvo una vida como compleja, difícil, en función de, no la casaron, pero casi, o sea, como digamos, como respondiendo a estos mandatos familiares, sociales. Sociales, ¿no? Se casó muy joven pues, con el que su familia esperaba que se casara y tuvo un matrimonio muy complicado, un tanto violento además. El caso es que ella, o sea, vivió una sexualidad pues dura, triste, violenta en muchos sentidos, dolorosa. Entonces para ella el tema sexual era igual a que acabe rápido, por favor, ya no quiero vivir esto, ¿no? Sí, Eh, no lo estaba disfrutando, no ¿no? disfrutable, Estaba en la etapa que agonizándolo. seguía, que era Sí, tener hijos. sí, y ¿No? dedicar a su familia. Sí. Bueno, el tema es que se divorció finalmente cuando sus papás se mueren. Ella entonces logra divorciarse es como ya no tengo a quien cumplirle el decreto y entonces me puedo dar permiso, ¿no? Y bueno, eso ocurre y 5 años después de que ocurre esto llega conmigo porque se enamoró por primera vez en su vida, porque me acuerdo que al inicio decía si hay una edad para enamorarnos, ¿no? Y yo creo que tengo uno de los trabajos más bonitos porque tengo el privilegio de escuchar muchas historias y de retar mis propias creencias y de ver cómo la vida no importa la edad, o sea, porque de verdad yo la veía y me causaba y me daba una emoción y una ternura, porque era como ver una mujer de 70 años que típicamente no estamos acostumbrados a escuchar y que entonces ella llegaba y se sentía muy ridícula porque parecía estereotípicamente adolescente porque era la primera vez que se enamora y entonces no sabía qué hacer con lo que sentía y no Y no sabía qué hacer con su sexualidad. y no sabía qué hacer con su sexualidad y por eso cae conmigo, ¿no? Como de por favor, o sea, a mí guíame, dime porque, o sea, como que, pues porque no siento que no viví en su momento, ¿no? Lo que la mayoría de las personas vivimos en una etapa más joven, ¿no? Más temprana. Y le Y dijiste, fue ni te súper, preocupes, que tu generación la pasó igual que tú. exacto, estás en el lugar indicado. Y la verdad, Ajá. ha sido un trabajo súper bonito acompañarla. Y retar mis propias creencias, ¿no? Como de si hay una edad para enamorar, pues creo que no hay una edad, ¿no? O sea, yo puedo decir que realmente, o sea, por ejemplo, la relación de pareja que estoy viviendo con Alessandro, al día de hoy para mí es la más bonita que he vivido, es la más como pareja, de verdad, como la siento como muy equitativa en muchos sentidos. Y es como, estoy viviendo un enamoramiento súper distinto a otros que he vivido en otras etapas de mi vida. Y en muchos sentidos siento que me siento mejor que nunca y que estoy en el mejor lugar emocionalmente hablando que nunca había estado, la relación con mi cuerpo, ¿no? O sea, para mí, mi despertar en función de sentirme mejor conmigo misma, eh, la, de las etapas más bonitas que he vivido, para mí son mis 30 y ahora que estoy entrando a mis 40, ¿no? Uh-huh. Pero mis 30 para mí fueron muy bonitos. Y escucho cuando platica, Alessandro, por ejemplo, mi novio, es sus 20 y ¿Ah, tiene sí? como, yo siempre lo molesto que digo, pero ya fueron, o sea, ya suéltalo, o sea, sí que Move bonito, on.
qué bonito, porque entonces mi percepción es que siento que le cuesta trabajo, o sea, que disfruta lo que está pasando, pero siempre es como, no, pero cuando tenía, nada como cuando tenía 20, ¿no? Y entonces como que platicamos mucho de esto, porque a mí me da la sensación de que entonces como que no disfruta y no va tomando todo lo que sí está ocurriendo en este nuevo momento de su vida, ¿no? Porque cuando tenía 20 podía estar rockeando sin fin y al día siguiente no estaba devastado, ¿no? O sea, y yo creo que cada etapa de la vida, si la vamos pudiendo tomar, ¿no? No sé si a ti te pasa que te dicen, si tú regresarías a tener 20, o sea, si te dijeran, mañana puedes regresar a tus 20 o a tus 15 o a tus 3, ¿a qué edad, no sé, regresarías a tus 20? ¿Me lo preguntas? Sí, volverías a vivir tus 20, o sea, dirías, sí, te dicen, mañana regresa a tus 20. Pues no, y a sentirte pero... como te sentías en tus 20, ¿eh? No, de ninguna manera, porque creo que eso te da la vida, la experiencia, las vivencias, los aprendizajes que te van conformando una estructura cerebral de creencias. Es decir, yo creo que he cambiado muchísimas de mis creencias, ¿no? Y muchas de las creencias que me regalaron y que ni sabía que tenía, ¿no? Claro. Entonces creo que el poder darme cuenta de eso ha sido sumamente valioso, interesante y divertido. Entonces, en ese sentido no regresaría, ¿no? Pero si tú me dices, ¿volverías a vivir una vida? Pues claro, a mí me parece que la vida es fascinante, me parece que es una gran oportunidad de sentir, de percibir, de oler, de vivir, sí, literalmente, claro, ¿no? En ese sentido, sí, y es como si depende cómo me formulen la pregunta, mi respuesta cambiaría, ¿no? En el supuesto. Ajá. O sea, y es como cuando me preguntan, simplemente, ¿regresarías a tus 20? Y yo, pero sintiéndome como me sentía a mis 20. Y la respuesta es sí, ni de pedo. O sea, ni de pedo. Gracias, pero no gracias. A mí fue una etapa que me costó mucho trabajo, que gracias a eso soy la que soy, y entonces digo, qué bueno que pasé por ahí, que tuve todas las experiencias que tuve y que me sentí como me sentí, pero para mí fue muy retador mi juventud temprana, fue muy retadora, y es como, no, o sea, me siento mejor que nunca, ¿por qué regresaría a sentirme chinche? O sea, claro, no quiero mis 20, no, si ese es el precio, no. Si me dices, regresarías a tus 15, a tus 20, sintiéndome como me siento, sabiendo lo que sé, claro. Digo, sí estaría padrísimo, ¿no? O sea, me como el mundo. O sea, mis sensaciones me como el mundo. Pero además yo pienso, regresaría, es que, o sea, me hiciste que me cayeran estos recuerdos de cuando la pasaba increíble con ciertas personas, con ciertos amigos que ya por las vidas, pues nos hemos alejado, ¿no? Las distancias. Pero claro, y creo que dices algo que a mí, que yo lo reflexiono para mí, para mi vida, en términos de decir, ahora veo a Marisela de los 20 o a Marisela de los 30 y digo, a ver, despabila, ¿por qué no hiciste A, B, C, D, ¿no? Todo esto. Y me pregunto, ¿qué le va a decir Marisela mayor a esta Marisela de hoy? Despabila. Despabila, ¿no? Así como despabila, haz más cosas, hazlo todo, haz todo lo que quieras. Y así como conocí a mis amigos de 20, conocí a personas como mayores también, como en plan de amigos, y ellos lo que dicen es, haz todo lo que quieras hacer, porque después el cuerpo físico justamente ya no te lo permite, ¿no? Es como, ya no es, puede ser que tengas tiempo, pero ya no vas a tener quizás la energía, no tienes la misma movilidad. Ni las ganas, ni la movilidad, ¿no? Entonces, como creo que algo que yo siempre me estoy diciendo es, despabila, ¿no? Así como... Sí, yo creo que justo tiene que ver con retar nuestras propias creencias, con decir, más allá de la edad que represento o no, o que tengo físicamente en este mundo, es, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Y lo puedo hacer en este momento? Si la respuesta es no, es un no porque no tengo la edad, entonces va retado, creo yo. Es un no porque mi cuerpo quizás no me lo permite, entonces
también va retado, creo yo, en el cómo sí podría, ¿no? O sea, me parece que los nos van en muchos sentidos o pueden ir cuestionados en función de cómo los puedo convertir en un cómo sí, ¿no? O sea, si quizás como en mi caso, mi cuerpo a veces, porque no me puedo, o sea, no puedo flexionar la espalda de la misma manera que lo hacía antes, pero ha ido adquiriendo cada vez mayor flexibilidad mientras la voy ejercitando, pues habrá ciertas posiciones sexuales, como decía, que quizás me cuesten más trabajo, pero eso no significa ni que mi sexualidad terminó, ni que entonces ya mi sexualidad es horrenda y entonces no puedo vivir lo que hacía a los 20. Es como si puedo seguir disfrutando, como si me puedo adaptar a estas nuevas formas y sacarles provecho y divertirme y pasármela bien. Y ¿me explico? O sea, creo que ahí es donde van retados estos límites que a veces a todos de manera distinta la vida nos impone, ¿no? Para mí creo que eso es lo más valioso, es con esto que tengo, con esto que soy, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y qué quiero hacer. Y creo que el dejar de mirar lo que no tengo, lo que no soy, lo que no hice, lo que ya no puedo hacer, y mirar justamente como dices tú, lo que sí tengo, lo que sí puedo hacer, eso te da todo, te da muchísimo. Y otra cosa que dijiste, que se me queda, es si saben qué quieren hacer, aunque no lo pueden hacer, creo que tienen así como el 99%, es decir, lo más importante es tener propósito, saber qué quieren hacer, porque cuando focalizas qué quieres hacer, pienso yo que de pronto se facilita muchísimo, ¿no? Así pues que pues nos da una guía un poco más clarita, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que en realidad no sabe qué quiere hacer? Pues es que además es chistoso porque mi papá decía que sí, claro, es importante. Cuando tienes un qué quiero, el cómo lo encuentras, sale solo, ¿no? claro. Pero a veces, cuando no tenemos el qué quiero, la otra versión importante a tener clara es que no quiero. Porque a veces todo eso que no quiero me lleva a encontrar eso que quiero. O sea, porque voy diciendo, esto no lo quiero, esto no lo quiero, ¿no? Eso como quiera me va encaminando de alguna manera hacia poder encontrar lo que sí quiero, ¿no? Lo que sí funciona para mí, lo que sí estoy buscando. Mientras estaba leyendo esta jerascofobia, porque no estaba buscando, dije, debe existir el nombre, esto porque nos encanta ponerle nombrecito a las cosas a para todos, poderlo, categorizar. ¿no? Exacto, categorizar para poder prever y entender, ¿no? Algo que creo que puede ser importante como tener claro es por qué, o sea, o desde dónde o cuáles son algunos de los factores que de pronto influyen en la mayoría de nosotros en función de esta jerascofobia o este miedo a envejecer. Y por supuesto tiene que ver con la internalización o la aceptación de estereotipos, ¿no? Relacionados con la edad, que es mucho de lo que hemos estado platicando, ¿no? Tanto Marisela como yo de nuestra experiencia, ¿no? Con tratar de cumplir con expectativas sociales, ¿no? Respecto a qué se espera de nosotros según nuestras distintas edades, si me tengo que casar o emparejar, si tengo que tener hijos y cuántos, si tengo que comprar una casa o si ya es momento, por ejemplo, de jubilarnos. O sea, el momento de la jubilación, el momento de la pensión para muchísimas personas es un momento bien difícil porque para algunas personas es como a huevo, ya cumplí y me dedico a disfrutar y es como lo tengo conceptualizado de esa manera y entonces me la paso bien y hago cosas que me gustan, me dedico a viajar, lo que sea que me guste. Pero para muchísimas otras personas significa el fin de mi vida útil. Claro, claro. Y entonces ahí es lo que te digo, la mente, aunque el cuerpo ya no sea el mismo, la mente está al 100 muchas veces. Para la mayoría ¿no? de la gente, Para sí. la mayoría de la gente. Y, ¿no? La y mente quiere hacer y el cuerpo ya no. Sí, y entonces, claro que es difícil cuando si yo tengo esta creencia de que en el momento en el que me jubilan se me acabó la vida útil. Por eso es el caso que seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando les puede haber pasado, que es conocer a alguien que después de jubilarse
decimos en México, se fue para abajo, ¿no? O sea, es de pronto empezó como esta decadencia, ¿no? te deprime, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, también otra de las cosas es que hay un sentimiento de identidad social, ¿no? Que tendemos a ver como más positivo las características del grupo más joven, ¿no? Que en relación al grupo de los de edad más avanzada. O sea, hay un edadismo, sobre todo en el sentido de la vejez, ¿no? Donde la gente grande, mayor, mientras más grande o más grande te ves, más discriminado eres. Porque hay una veneración, ¿no? Al día de hoy a la juventud, y tenemos estas cosas que los 30 son los nuevos 20, los 40 los nuevos 30, ¿no? Y entonces es como estamos haciendo de todo y más, ¿no? Y todo el tema del marketing para el anti-aging, ¿no? O sea, para no envejecer o para evitar los estragos del envejecimiento. Entonces, me parece que hay una cierta obsesión a nivel social por verme joven, ¿no? Y sano. Pero creo que, es decir, creo que tiene que ver, o pasan varias cosas ahí de manera transversal. Es mucho más complejo que solamente pensar en la juventud, o sea, la juventud como ideal. Ahí como algo deseable. Muchísimas cosas. Pero yo me quedo como conclusión que no importa la edad que tengas, puedes hacer lo que quieras hacer, con los límites que el cuerpo de cada quien le impone. Pero vaya, que el límite no sea mental, ¿no? Que el límite no sea de un prejuicio, que no sea de una creencia, y que siempre tengamos un propósito, algo que querer hacer, porque creo que esa es la clave y pasarla bien, ¿no? Convivir. Pues en la medida de lo posible, ¿no? Sí, pásenla bonito. Y ahorita que te escuchaba, me parece que en función de eso, el reto de la semana puede ser date chance de escribir en función, todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos marcadas como etapas, decimos, a mis 20 he de hacer y alcanzar y tener y vivir estas cosas, a mis 30 esto otro, a mis 40, a mis 50, a mis 60. Date chance de escribirlo, ¿no? Por década, o sea, a mis 20, ¿cuáles son las expectativas que según yo he de tener o debería de haber tenido a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 60, a mis 70, a mis 80, a mis 90? Y si quieres llegar a tus 100, pues ponlo ahí también, ¿no? ¿Cuáles son hacia mis 100? Estar vivo, ¿no? ¿Cuáles son mis expectativas? Básicamente. Exacto. Acerca de cada edad, de qué logros, qué cosas, cómo según yo me debería de sentir, etcétera. Etcétera. Mi pronunciación estuvo un poco rara. Y después... ¿Y qué hacemos con esa lista? Y ya que hiciste tu lista, entonces, según la edad que tengas y la década en la que estés, o sea, yo que tengo 41, entonces tendría la de mis 20, la de mis 30, y empezaría ciertas cosas que ya han ocurrido a mis 40, ¿no? Y vas a poner ahí, vas a escribir, vas a marcar los momentos, las experiencias, las vivencias más importantes y más relevantes de esa década, ¿no? Todo lo que de alguna manera, para bien y para mal, ¿no? Te marcó. Te marcó de todas las vivencias importantes. O sea, quizás me casé, quizás me divorcié, quizás tuve hijos, quizás nació mi sobrina y para mí fue una cosa preciosa. Terminé la licenciatura, empecé la maestría, tuve mi primer trabajo, no sé, todas las cosas, ¿no? Elementos que de alguna manera tuve un accidente, me operaron de algo, ¿no? No sé. Y luego, ¿qué haces con esa lista? Y luego, entonces, compara, ¿no? O sea, es en función de las expectativas y de todo lo que ya viviste en esa década, idealmente, vas a ir notando que quizás habrá cosas que de expectativa social, cultural, familiar, a las que quizás no llegaste, pero viviste toda otra serie de cosas súper chingonas o súper duras que ya estamos superando o ya superamos, ¿o no? que te hicieron y te hacen ser quien eres, ¿no? Claro. Que gracias a todas estas vivencias, pero poner esto en papel sirve porque nos vamos dando cuenta que quizás ciertas cosas, ciertas expectativas, por ejemplo, si yo lo pongo en mi persona y hago mi lista de los 20, muchas de las expectativas que social, familiar, no lo sé, pero
que yo tenía de mí era a mis 20 yo me veía casada y con hijos. Y con ¿no? hijos, claro, yo también. Y claro que en función de eso no se cumplió la expectativa porque ni me casé ni tuve hijos en mis 20. Pero hice cosas muy chidas y viví cosas increíbles, ¿no? Empecé y terminé una carrera, empecé y terminé una maestría que me dio vocación y que me hizo descubrir un universo nuevo que fuera sexología, ¿no? Empecé una especialidad, o sea, yo mucho de lo que ha marcado mi vida tiene que ver con estudiar algo. Me enamoré así ciegamente por primera vez, ¿no? Descubrí mi sexualidad. O sea, en mis 20 pasaron cosas increíbles. La universidad me la pasé bomba, me encantó la universidad. Conocí a mi hermana Marisela, ¿no? O sea, hubieron cosas increíbles que si bien no cumplían con esa famosa expectativa, ¿no? Hacen que mis 20 hayan valido completamente la pena y que hayan construido la base muy importante de quién soy hoy, ¿no? Y que me encanta. Y entonces digo, qué bonito, no se cumplió la expectativa, pero está bien. Y creo que si vamos haciendo ese ejercicio, vas a poder empezar a ver que quizás va a haber momentos donde la expectativa no se cumplió, pero que eso no significa que tu vida no valga la pena, que lo que viviste no te haya formado y que de verdad no haya habido cosas increíbles en tu vida o momentos súper duros que superaste, estás superando o es momento de darte cuenta que valdría la pena superarlos. Y también es que ahorita que te escuchaba pensaba en todas las expectativas que yo tenía que no se cumplieron y que hoy digo, gracias enormemente. Que no se cumplió. Que no se cumplió. Que ahora pienso, hubiera sido terrible que nos hubiéramos casado a los 20 y tuviéramos 4 hijos. Claro, o sea, digo, nada en contra de quien se casó a los 20 y tiene 4 hijos, pero no me veo a mí misma, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una, ¿no? Que yo agradezco muchísimo, pero otra expectativa, por ejemplo, yo quería ser famosa, pero yo pienso que en espectáculos, ¿sabes? Y entonces yo ahora digo, bueno, pero creo que qué horror, o sea, de verdad, qué terrible, que no me gustaría ser esa persona hoy en día, ¿no? Y digo, qué suerte que no pasó, que tuve, pues sí. Que tuve ahí límites de mis padres. Pues sí, es como a cada quien nos toca vivir lo que nos toca vivir y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con las experiencias vividas, pero creo que eso tiene que ver con darle o con redarle un significado a nuestras experiencias buenas, malas y regulares que nos han formado. Y que en nuestra existencia y en nuestra manera de hoy de estar hace sentido, ¿no? Que sin eso no tendríamos la vida que tenemos hoy. Claro, y yo pienso que todas esas cosas que son muy difíciles de transitar, que nos suceden, también creo que sirven para darnos cuenta de lo fuertes que somos, del poder que tenemos como personas, en el sentido de que si ya lo transitamos es como, ¿sabes? Es como, wow, porque ya lo pasaste. Entonces claro, ahora sí, puedes simplemente tomarlo y que sea la base de lo que disfrutar que sobreviviste a ese evento. Y disfrutar que sobreviviste a eso, claro. Y que idealmente, pues, generamos, que igual en otro episodio hablaremos de la famosa resiliencia, porque me parece que es parte de lo que idealmente vamos logrando, ¿no? Aprender de los eventos y salir todavía más fuertes y todavía, digamos, como más flexibles y fuertes, que es la resiliencia después de un evento importante. Y que al final del día, hoy, este momento es el principio de lo que viene y entonces ahí podemos elegir algo, simplemente en el pensamiento, ¿no? Entonces creo que eso es súper bonito y lo más importante. Sí, entonces si te da FOMO, tranquilo. Si no sabes qué es FOMO, Fear of Missing Out, o sea, miedo, pánico, terror de perderme algo. ¿Algo? En la vida hay elecciones y hemos de elegir. Y eso significa renunciar a otras opciones y está bien. A todas las demás opciones. Y está bien, se vale porque eso hace que hoy seas quien eres. Gracias a esas
buenas, malas o regulares elecciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, recuerden que la edad es solo un número y que la edad no es un limitante para nada de lo que ustedes quieran hacer y para nada de lo que les pueda dar bienestar. Pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos el próximo miércoles, quiero pods, no se les olvide, próximo miércoles, como todos los miércoles, nos escuchamos por aquí en Quisiera, pero no puedo. Síganos en todas nuestras redes sociales como Quisiera, pero no puedo. Mándenos, denos en la campanita, suscríbanse al canal, todo lo que nos den y nos regalen, a nosotras nos sirve muchísimo y a ustedes solo les quita un segundito darle like, follow, sí, seguir, compartir. Gracias. Adiós, quiero post. Nos vemos el miércoles. Besos, bye.